2021 os dije que iba a estar cargado de proyectos. Viene un nuevo proyecto al canal. Creo que no estáis preparados para ello. Así que sentaros, tomadlo con calma, respirad hondo, disfrutad del vídeo y cuando termine me contéis qué os parece. A mí me parece una locura y soy yo el que lo he comprado. No sé qué vais a pensar vosotros. Y todo esto empieza porque Nacho Drift me escribe y me dice: tengo un amigo que está vendiendo X cacharro y creo que puede interesarte, ¿qué te parece? Y le dije: pues acabo de sacar un billete de avión. Sin más hype, sin más dilación, os voy a enseñar el nuevo tracto. Espero que le deis mucho apoyo. Ya está bien de hablar, ¿no? Vamos a destaparlo. Me voy a Mallorca por un... No me puedo parar, voy tarde. Os cuento por el camino. Así que lo que vais a ver en el vídeo va a ser el viaje desde Córdoba hasta Sevilla en tren, en avión desde Sevilla hasta Mallorca y luego un ferry trayendo el vehículo hasta allá, hasta Córdoba. Quedaros hasta el final porque es un vehículo corporación de los años 90 que no podíamos pasar de 80 porque vibraba el volante, las ruedas estaban sin equilibrar. Fue una auténtica odisea, los camiones adelantándonos, en fin. O sea, de verdad, tenéis que verlo nada más que por el vehículo tan random y por toda la aventura hasta llegar aquí. Vamos, nos vamos para Sevilla. Yo el buen Quisca del señor MJ. Digo. Siempre operativo. Mochila nomás, ¿cómo Mochila, te solo. Es que Está disfrutando del museo, ¿no? lo habíamos pensado, pero... Bueno, ya estamos en la zona de embarque. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Pues mira, Buscando coche. mira coche en Wallapop. Aprovechar el viaje para llevarnos un cochecito. Yo voy a aprovechar y lo mismo en la furgoneta me traigo algo, así que vamos a mirar nosotros. Estamos aquí, estamos esperando. Esperando, hermano. Cuando llegan de wow. ¿Habéis visto Tren to Busan? Bueno, vamos a entrar al avión a pie, esto yo nunca lo he hecho. A pie de calle. A pie de calle. Estamos aquí, pues nada. Buen rollo, ya está Miquel esperándonos para recogernos y llevarnos por los frugos. ¿No lo había más grande, caballero? No había más grande. ¿Qué pasa, tío? Sin más hype, sin más dilación, os voy a enseñar el nuevo tracto. Espero que le deis mucho apoyo. Ya está bien de hablar, ¿no? Vamos a destaparlo.
Hola chavales, ya estamos aquí en la Bazcueva de Miquel y aquí tenemos el tremendo vehiculazo. ¿El señor MJ Probes o no? Bueno, como estáis viendo lleva una imitación de una 1000 litres. Estáis viendo lo que sobresale en las llantas. Una auténtica locura. Y aquí estáis viendo el tamaño, que podéis ver al señor MJ al lado, que estáis viendo el tamaño de la furgoneta, que es súper pequeñita. Tiene ese rollito pues de K-Truck, que es de formato japonés. Y aquí veis este señor aquí dentro y estáis viendo el rollazo que tiene. Ya ahora haré una review a fondo, hablando un poquito de lo que es todo el bicho y eso. Pero bueno, al final no deja de ser una furgoneta, para abrirlo no, de carga. Y podéis ver el espacio que tiene esto aquí atrás, que es una pasada. Que luego aparte el señor Miquel tiene una Suzuki Carry original de Suzuki, que la veis ahí, que se vale que ya sería ahora con ella. Pero bueno, aquí veis el bichito. ¿Qué pasa? ¿Os mola? ¿Qué? Decidme por los comentarios si os mola el bicho. A mí me tiene enamorado. Lógicamente tiene curro, tiene muchísimas cosas por hacer. Esto está pinta spray, eso estaría guay darle un pintado chulo. Aquí arriba tenemos un poquito de óxido, que estaría bien darle un repasito con un convertidor y darle una pintada, en fin. Cositas tipo, ¿no? Que se pueden tratar. Para golpes traseros sí que me gustaría algún día cambiárselo, ¿no? Porque sí que vemos que tiene bastante curry. Hombre, el paragolpe de memoria guay, escape, sus cosas. Pero la verdad, estado general, chachi. Amanece un nuevo día, son las 7:15 de la mañana. Acabo de sacar un seguro por días, pero hasta las 8 no se hace festivo, así que estamos aquí en una gasolinera y lo que vamos a hacer va a ser desayunar. Así que nada, vamos a servirnos el desayuno. El desayuno continental. Hola, buenos días. Consiste en un cacao en su caso, en un Amarillito, amarillito igual que la fruta. a tope, mi buen bifrutas que lleva amarillito las letras. Y nuestras palmeritas y ya está. Vamos a desayunar un poquito, ¿no? Y nada, estamos esperando a las 8 para que el seguro se haga efectivo y poder circular con la furgo, porque hemos sacado un seguro por día, realmente de un día. En lo que va pasando el día, pues iré planificando el seguro real que voy a sacarle, que no sé exactamente con qué compañía lo voy a sacar. Y nada, la verdad es que la furgo es divertida, va sorprendentemente bien, tengo que acostumbrarme todavía al acelerador, tengo que acostumbrarme a las marchas, al final no deja de ser una furgoneta, no es un coche, pero va sorprendentemente bien, va muy bien. Ya os contaré cositas, ya le diré a Miquel que me haga nota de audio y iré contando todas las cosas que se le han hecho. Pero vamos, deciros que se le abrió motor, que se le cambiaron pistones, que se le cambiaron segmentos, que se porteó la culata, el carburador también se cambió, se le metió un embrague Sach, en fin, o sea, que está mantenida. Tiene ahora creo que 131.000 kilómetros, se abrió el motor con 115 o algo así, o sea, va a 15.000 kilómetros el motor. No está rehecho completo, pero casi, entonces va muy fina. Todo legal, señor agente. Nos dirigimos aquí al puerto para embarcar en el puto ferry. Pero suele ser eso, entra el primero y sale el puto último. A no ser que nos hagan dar la vuelta dentro. Nos quedamos aquí en lo amarillo, ¿no? De los primeritos. Ahí está nuestro ferry esperando. ¿Qué pasa? ¿Estás contento, hijo? Bastante contento, la verdad, porque hoy con la furgo. A ver, las primeras sensaciones. Lógicamente no lleva dirección asistida, se siente como muy blandito abajo, por ejemplo. Se siente como muy blandito abajo, pues luego se pone un poquito duro porque no lleva dirección asistida. Como hipo. Como mi pene. Y luego la marcha, la segunda un poquito chunga de meter, pero bueno, por lo demás muy guay, tío, va muy bien. Estoy contento. Además puedes vacilar, en plan con tu manita por fuera y... Oh, la muchacha te mira. No, de hecho, al entrar a la zona aquí del ferry se han quedado flipando. Han flipado un poco, la verdad.
Bueno, estamos aquí en el ferry, hemos llegado los primeros, literal que nos han metido al lado de los camiones, por lo tanto vamos a salir los últimos y ya estamos aquí de chill. Y nada, 7 horitas de ferry que saldrán las 11 hasta que lleguemos a Valencia y cojamos carretera de Córdoba. Llegando a Valencia y aquí, bueno, pues hemos aprovechado en cubierta. Yo he pillado hamaca, el señor MJ se tiró ahí al suelo y nada, hemos echado aquí la buena siesta. Esto es el helipuerto. Hermano, ya puedes dejar de disimular. Levántate, venga, ya esté bien. Bastante levantado ya un rato. Bueno, pues estamos ante uno de los mejores momentos, que es cuando estás aquí en el ferry esperando a que te digan de descargar. El señor MJ está mirando cositas en Instagram. Bueno, decir mujeres, ¡wow! Y en fin, esperando aquí a que los miles de camiones salgan. De hecho, esta señora y nosotros son los pocos que nos han metido aquí porque ocupamos poco sitio. Y como sabéis, estamos aquí pegados al final. Así. A esta señora le pedí el teléfono. Toma. Es lo que está haciendo en el tiempo libre, va viendo el teléfono a señoras mayores. Y nada, a veces el camión delante, hombre. ¡Venga, vámonos! Literalmente estamos rodeados de camiones. ¡Ráscala! Esto. Tienen como una... que son, tío, es metal, ¿no? Es como un cebreado. Sí, metálico, como un cebreado metálico. Literalmente tiene asfalto con un cebreado metálico y esto agarra increíble. Ahora, basta, H, yo tengo una M. Qué bien. Vale, estamos de camino para Córdoba. ¿Qué tal va el aparato, señor Nuker? Bien, vamos a 80 porque es donde va bien, entre 70 y 80, y aquí veis la temperatura. Se mueve un poquito hacia arriba. Hemos saltado un electro que tenemos aquí, que tenemos un electroventilador con un botón, aparte del viscoso que lleva. Y según veamos, si vemos que sube de temperatura, pues habrá que parar cada 30 minutos, 40 minutos e ir testeando para evitar, lógicamente, que tengamos un problema con los turnos. Bueno, y coméntale que a partir de 80 a unos 90 lo que vibra el volante. Sí, a unos 90 el volante es literal así, no se puede sujetar. Entonces preferimos 80 delante de los camiones e ir seguro a hacer polvo la dirección y luego la furgo, que de hace hace falta que la cuidemos. Puestita abajo, bomba para enfriar. Perfecto. Pero sé consciente de que vamos en un vehículo que de ancho creo que son 1,3 1,4 metros. Luego de largo son 3,4 metros más o menos. O sea, es nada, es un moto, tío. Es un moto. Es verdad que va bajita, el hecho de que vaya bajita hace que vaya guay, o sea que tengamos un poco de aplomo, pero es peligroso, es peligroso. De hecho se nota durito, ¿verdad? Y es como mi polla. Y tiene 31 años, que sí que tenerlo en cuenta. 31 años de un vehículo que lo han usado para carga. Para carga y luego para drift. Todo bien. Guapísimo. Nos quedan aproximadamente unas 2 horas 45, son las 1 de la madrugada ya. Bueno, 2 horas 45, el estimado si fuéramos a 120. Vamos a 80, entre 75 y 80.
De hecho ahora voy a poner una imagen para que veáis cómo no adelantan los camiones, que en general son muy respetuosos y lo entienden. Hay quien no echa larga, es como, que no puedo correr más. Y aquí tenemos al Tito MJ conduciendo ahora. Hola, ¿qué tal? Y nada, hemos cenado y le he dejado un ratito que lleve la furgo, así descanso, y estoy poniendo tremenda ración de reggaetón. Así que nada, chavales, continuamos la buena aventura.